Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una práctica muy habitual actualmente suele ser la fortificación de los alimentos destinados a los niños, pero ¿es realmente adecuada? Cuando hablamos de la dieta infantil y de los posibles problemas de déficits nutricionales en los niños, podríamos encontrarnos, o estadísticamente sabemos, que los principales podrían ser un déficit de hierro, de vitamina D y de ácidos grasos omega 3. En el resto de los casos podríamos decir que esa escasez, ¿no?, de nutrientes esenciales en la dieta pues no afecta o no es tan fácilmente detectable en el caso de los niños, pero en estos tres casos evidentemente afecta a su crecimiento, a su desarrollo y por lo tanto es importante vigilarlos, que estén presentes de manera habitual o de manera suficiente en la dieta. Y aquí hay algo que a veces, bueno, pues nos puede chocar, ¿no? Si nosotros hacemos caso a esos estudios estadísticos, por ejemplo, en el caso de la etapa infantil, en España, que es donde yo más conozco estos datos, nos dicen que el consumo de carnes es excesivo en el caso de los niños y que en cambio pues son muy escasos los consumos de frutas y verduras. Cierto, el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas en general es reducido, es más bajo de lo que podríamos desear y eso puede afectar, como os digo, al consumo de algunos nutrientes y no nutrientes, en este caso como la fibra y las sustancias bioactivas, esos famosos antioxidantes, sustancias antiinflamatorias, de los que os hablo en muchas ocasiones, aunque como se suelen asociar al envejecimiento, en el caso de los niños no se les da tanta importancia, que la tienen, por supuesto, para mejorar también el funcionamiento de sus células, porque aunque sean niños, sus radicales libres se generan todos los días en el metabolismo, es como el residuo, la basurilla que queda del metabolismo y por lo tanto hay que neutralizarlos de la misma manera. Pero bueno, vamos con esos nutrientes y lo que os quería decir con la carne. Si el consumo de carne es excesivo en la población infantil, ¿cómo es posible que haya ausencia o déficits de hierro? Bueno, podría ser porque el crecimiento es muy acelerado, porque no hay vitamina C de esas frutas y verduras, es decir, porque hay una descompensación de la dieta. Pasamos a esos alimentos fortificados. Bueno, no, he corrido un poco demasiado. La vitamina D, escasez de exposición solar, sobre todo, vida sedentaria y en interiores el 90% del tiempo limitan ese acceso a la vitamina D. Y los ácidos grasos omega 3 relacionados sobre todo con la escasez del consumo de pescado azul, que en la dieta de los niños, bueno, pues muchas veces, como os digo, es bastante escaso ese consumo, especialmente cuando son más pequeños o al final de la adolescencia, donde ya hacen ellos pues algunas decisiones, ¿no?, en cuestión de dieta y seleccionan un poco más los alimentos. Eso sí, hay una buena educación nutricional, a futuro mejorará ese aporte de omega 3 a través del pescado azul, porque seguro que se van aficionando un poquito más con buena educación nutricional. Bueno, vamos ahora a esas estrategias de fortificación de los alimentos. Cuando a nivel de salud pública se detecta que un grupo de población puede tener a nivel general una escasez de algún nutriente, se suele recurrir a la fortificación de alimentos de consumo frecuente o habitual en ese tipo de población. Por ejemplo, cuando se detecta que a nivel poblacional, y este es general, no solo de niños, existe un déficit, por ejemplo, de yodo, porque aparece menor cantidad en los alimentos, que se hace fortificar la sal. ¿Por qué? Porque la sal es un alimento que incluimos todos en nuestra dieta a diario
para cocinar. Y ahí se consigue aumentar esa cantidad de yodo, que se relaciona, cuando hay escasez, con problemas de la glándula tiroides. Dicho este ejemplo, porque es muy fácil de entender, pasamos a la población infantil. Bueno, lo primero de todo, no os lo he dicho, fortificar un alimento es añadirle de manera artificial, bueno, pueden ser sustancias naturales o artificiales que aumenten un nutriente concreto o una sustancia bioactiva, es decir, que tenga algo más ese alimento, siempre con una finalidad positiva de mejora de la salud. Vale, llegamos ahora sí a esos alimentos fortificados para niños. Necesitamos hierro. ¿Dónde lo ponemos? Un alimento que consuman mucho los niños. En concreto hay dos que son los más fortificados con hierro, que serían los cereales del desayuno y el zumo de naranja de caja. En este caso son dos alimentos que no deberían formar parte habitual de la dieta. Igual, si es verdad que el niño tiene escasez de hierro, tiene que seguir manteniendo su consumo de carne o de otros alimentos de origen animal ricos en hierro, pero tenemos que añadirle esa vitamina C en la dieta a través del consumo de alguna fruta o alguna verdura, priorizando aquellas que sean más ricas en vitamina C. Fresas, cítricos, pimientos, perejil, es decir, opciones tenemos muchísimas. ¿Por qué? Porque favorece la absorción y el metabolismo del hierro. Pero evidentemente, para aumentar el hierro en la dieta de los niños, utilizar los cereales de desayuno creo que no es la mejor opción. Vitamina D generalmente se fortifica en los lácteos, y derivados lácteos orientados al público infantil. Aquí la leche normal, entera, y los yogures naturales, enteros, griegos, proteicos, en algunos casos, podrían ser muy buenas opciones para los niños, pero evidentemente no otras versiones azucaradas o enriquecidas o que utilizan colorantes, saborizantes, por mucha vitamina D que lleven. En ese caso, cambios en el estilo de vida y podríamos utilizar esos lácteos en sus versiones menos sofisticadas para aumentar ese contenido en vitamina D de la dieta. Los ácidos grasos omega 3 se suplementan desde las leches de fórmula. Se ha visto que incluyendo estos ácidos grasos de cadena larga tenemos muchos beneficios en la salud de los niños, porque forman parte o se necesitan para mejorar el desarrollo neurológico, el desarrollo de la vista. Los ácidos grasos omega 3 forman parte de todas las membranas de las células del cuerpo. Imaginaros, durante el crecimiento de los niños esas células se van multiplicando día a día. Por lo tanto, es muy importante que tengan suficiente aporte de esos ácidos grasos omega 3. Dentro de esa fortificación o suplementación con omega 3, como os digo, es muy probable que aparezcan en todo tipo de alimentos industriales orientados al público infantil. Pero evidentemente, al igual que os he hablado de la fortificación del hierro en los cereales de desayuno, que hay cereales y cereales de desayuno, podemos tener los más simples sin azucarar, que podrían ser una opción válida. Evidentemente, todos aquellos que llevan sabores, colores, añadidos y azúcares, evidentemente no serían opciones válidas para aprovechar ese enriquecimiento del hierro. Y en el caso del zumo de naranja, mejor el zumo de naranja natural, en cantidades no muy grandes para que no superen esa cantidad de azúcares que nos ayudan a absorber el hierro de los alimentos, no solo de origen animal, sino también de origen vegetal, con las legumbres, que también proporcionan bastante cantidad de hierro en la dieta. Esos ácidos grasos omega 3 que de manera natural están sobre todo en los pescados azules, también en parte menos cantidades, pero también aparecen en los huevos, y de hecho, como os digo, vamos a encontrar
esa fortificación en gran cantidad de alimentos. Cada vez es más frecuente también que aparezcan en los lácteos. Y los lácteos, en el caso de los niños, sí son una buena opción, seleccionando, por supuesto, esos lácteos, como os he dicho antes, más naturales, con menos añadidos, porque en este caso son muy bien aceptados también por los niños. Tienen fácil digestibilidad y eso favorece también la absorción de esa fortificación que se obtiene a través de la leche. Las versiones desnatadas o semidesnatadas que se utilizan a veces en la dieta de los niños, especialmente cuando tienen exceso de peso, no suelen ser tan beneficiosas porque en ese caso también la vitamina D, también la vitamina A estarían fortificadas y no presentes de manera natural, algo que dificulta también esa absorción. Por lo tanto, esos ácidos grasos omega 3, además del pescado, los podemos obtener del consumo de semillas. Semillas como, por ejemplo, las semillas de chía o las semillas de lino se pueden incluir también en la dieta de los niños. Las semillas de lino especialmente trituradas y mezcladas con otros alimentos. Puede ser la carne picada, como para preparar unas tortitas de carne, unas semillas de lino trituradas y nadie se entera que están ahí. Podría ser en una crema de verduras. Tampoco nos enteramos de que hemos enriquecido, fortificado de manera natural en casa esas recetas. Las semillas de chía suelen ser bastante apetecibles para los niños, con esa textura gelatinosa que tienen, mezcladas, por ejemplo, con un lácteo y con una fruta, sería una combinación perfecta para vitamina D. Tendríamos también esos ácidos grasos omega 3, así que en ese caso podemos hacer uso de nuestra propia fortificación mejorando el consumo de algunos alimentos. Una dieta variada que incluya todos los grupos de alimentos suele hacer innecesaria la fortificación de los alimentos y por lo tanto no siempre tenemos que estar pensando que debemos comprar aquellos alimentos que estén fortificados para mejorar la dieta o el aporte de esos nutrientes en el caso de los niños, sino que debemos pensar al contrario. Si aparece un problema de salud asociado a la escasez de estos alimentos, de estos nutrientes, en ese caso sí tendremos o podemos ayudarnos de esos alimentos fortificados, especialmente en un periodo de tiempo en el cual necesitamos reponer con mayor agilidad. Pero en muchos casos, como habéis visto, no son los mejores alimentos aquellos que están fortificados y por lo tanto no merece la pena. A veces hay que buscar un poco el equilibrio y dependiendo del tipo de alimento no merece la pena utilizarlos para mejorar ese aporte de nutrientes, sino que a veces simplemente es mejorar esa absorción y esa biodisponibilidad de los nutrientes con unas buenas combinaciones de los alimentos naturales de la dieta. Así que debemos conocerlos, pero también saber cuáles son sus beneficios y cuáles son sus posibles riesgos. En el caso de los cereales de desayuno y el zumo industrial, evidentemente los riesgos superan a los beneficios y podemos buscar otras opciones mucho más convenientes. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.